Mahatma Gandhi. ¿Mahatma significa alma grande? Alma grande, alma grande. Le pusieron un apodo que le pusieron a Gandhi por la obra que hizo. Se refería, también le decían Bapu, porque Bapu que significa padre, que él decían que era el padre de toda la sociedad india y tenía un alma grande para contener a todos los indios. ¿Vos sos uno de los fundadores del movimiento? Sí. Yo soy el presidente de una asociación civil, presidente de la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi. Y bueno, lo que intentamos un poco es rescatar toda esa cultura que Gandhi intentaba ya en su época impregnar y bueno, aspiramos a un cambio cultural desde ciertos aspectos. ¿Viste el Gandhi que hizo cobre en Calle Dorrego? Sí, tengo una foto con él. Hermoso. No, yo le mandé un mensaje, la verdad que lo felicité. Los chicos de ese espacio son amigos míos y la verdad que es hermoso. Le contamos a la gente que Cobre es nuestro muralista, ahora ya es grande, ya firma como Cobre nomás, antes era niño de Cobre, y es un muralista santafesino que fue en estos días declarado como bueno, personaje destacado de la cultura santafesina por las obras que hace en la ciudad, y Mahatma Gandhi es una de estas obras que está sobre Calle Dorrego al 6000 aproximadamente en la ciudad de Santa Fe. Sí. Volviendo al movimiento Mahatma Gandhi, ¿dónde están trabajando en la ciudad de Santa Fe para llevar adelante esta cultura gandiana? Si bueno, nosotros tenemos un predio que está en Pasaje Liniers, entre Aguado y Estrada, en Santa Rosa de Lima. Y bueno, estamos tratando de juntar fondos y juntar, digamos, los profesionales porque vamos a hacer un instituto de formación social. Este instituto de formación social a lo que apunta, a lo que pretende es justamente formar referentes sociales, referentes barriales, a través de la doctrina de Gandhi, la visión política y la visión, digamos, espiritual sobre lo que tiene sobre la humanidad. Esto tiene mucho que ver con la inseguridad y después quiero que nos metamos justamente en ese punto que es el tema de la semana. Pero antes me gustaría que nos cuentes cuál es esta doctrina de Gandhi en algunos puntos. Hay dos principales ejes, digamos. Uno que es trabajar sobre los hombres en el cuerpo, la mente y el alma. Entonces nosotros ahí dividimos el instituto en tres niveles, digamos. Abajo se trabaja sobre el cuerpo, ejercicios prácticos que hacen a un cuerpo más fuerte, digamos, y más elástico, conectarse con el cuerpo. La mente, que es netamente lo intelectual, digamos que nos apoyamos también mucho en las instituciones tradicionales, escuela, universidad, pero a la vez impregnamos ese cambio cultural que queremos desde lo intelectual. Y también la cuestión espiritual, que cada uno se puede, o las iglesias lo pueden resolver de distintas formas, pero nosotros tratamos de que cada uno se encuentre consigo mismo, desde el punto que prefiera. Desde la meditación, desde el rezo, desde, no sé, desde el punto que quiera, pero el encuentro con uno mismo es lo que intentamos generar en la persona. Y esto lo están convidando. Lo estamos proyectando, digamos. Al resto de la sociedad. Claro, es digamos, un proyecto en el que estamos avanzando. Y después el otro punto importante que te decía, el otro eje, Gandhi hablaba en su momento del renunciamiento. ¿Y qué vale ese tipo de renunciamiento? Es un doble renunciamiento, que es un renunciamiento a las pasiones y a las posesiones. Lo que decía Gandhi es que, bueno, que obviamente compartimos y que tratamos un poco de que se dé a conocer esto, es que las personas para tener un encuentro más cercano con Dios o con la verdad, como él llamaba la verdad para no ofender a nadie, para hablar del universo, de Dios, de la fuerza energética que recorren a todos los seres humanos. Él hablaba de un doble renunciamiento, a las pasiones y a las posesiones. Él decía que el renunciamiento tiene que ser tanto externo como interno, y que a medida que uno va renunciando a las pasiones, que son lo que conocemos como desde el catolicismo como los 7 pecados capitales, a medida que uno va renunciando a eso, naturalmente se va dando una renuncia a lo exterior, a lo material, y que eso ese desapego que vamos teniendo con lo material nos va acercando a Dios. Y en ese encuentro con Dios es donde encontramos las respuestas a cada una de las cosas que nos pasan en la vida. Qué lindo tener gente así en Santa Fe, por favor. Nos da, ante todo, esperanzas. Pero me gustaría saber cómo es el trabajo en el barrio y por qué vos sostenés que este tipo de cambios también son formas de combatir la inseguridad. La inseguridad, desde un punto de vista, como hablábamos hoy, cultural, pasa por una cuestión interna, ¿no es cierto? Viste, se habla mucho de sensación de inseguridad. Si bien hay inseguridad y es real y esto es algo que nos involucra a todos, la forma de combatirla muchas veces que tenemos, que es a través de la coacción, a través de la represión, o las formas tradicionales que son los aparatos represivos que tiene el Estado, como puede ser la policía, gendarmería, que son formas en donde el Estado le garantiza seguridad al resto de las personas. El cuidado de la propiedad privada y del derecho a la vida. Claro, son cuestiones muy básicas, digamos, que deben ser respetadas,
Sin embargo, no solamente tienen que ser aseguradas desde las formas o de los puntos de vista tradicionales, sino que tienen que apuntar a un cambio cultural, a un cambio de la persona. Y eso es lo que nosotros entendemos como seguridad preventiva. Digamos, cuando hay un hecho concreto, sí, las fuerzas de seguridad van y actúan sobre ese hecho y le garantizan al ciudadano que va a estar respaldado. Pero para llegar a ese hecho pasaron varias cosas antes. Ya está la enfermedad, habría que prevenirla. Entonces, lo que hablamos es de generar las condiciones. Cuando uno genera las condiciones, esto que hablabas hoy, robo a gran escala o la inseguridad a gran escala. La macroinseguridad, dijiste, sí, está bien. Bueno, nosotros lo que intentamos hacer es, a partir de un cambio cultural, generar las condiciones para que esa macroinseguridad sea una macroseguridad. Plantear la seguridad a partir de la seguridad del otro. Porque desde la prevención, decís vos. Desde la prevención y desde el cuidado del otro. Que ese es un punto muy importante, porque nosotros siempre planteamos la seguridad como algo propio. O sea, yo quiero tener seguridad y yo quiero que mis cosas estén aseguradas. Yo quiero que nadie me moleste, y esto de la propiedad privada, quiero que otra persona no ingrese a mi propiedad privada. Una perspectiva egoísta. Una perspectiva egoísta que no es que la persona sea mala, es que se generan las condiciones para que ese tipo de pensamiento sea el mayoritario, digamos. Lo que queremos es lo contrario, generar las condiciones para que el pensamiento sea no, el cuidado está en el otro. Y si yo me tengo que arriesgar para que el otro tenga seguridad, lo voy a hacer, pero que la prioridad está en el otro. Entonces, por eso hablamos de cambios culturales, porque arranca desde la educación. El arma más fuerte de la seguridad es la educación. Una vez me acuerdo, esto sin criticar a nadie, es algo que me pasó concretamente, hablando con un ex ministro de Seguridad de hace muchos años, para que nadie se sienta identificado. Yo le decía, bueno, y desde tu gestión, ¿cómo abordaste la cuestión de seguridad vinculada con la educación? Y me respondió ya hace muchos años, vuelvo a repetir, no, yo de educación no entiendo nada, la verdad que no es mi campo era la seguridad, tenía que ordenar la policía y ordenar... Y no es la visión que queremos, nosotros queremos una seguridad interdisciplinaria que actúe con... educación, que actúe con desarrollo social, que actúe con el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que cuando la gente aumenta el trabajo, desciende la inseguridad. Exacto. Entonces, pero a ver, está claro, es un círculo vicioso. Si la gente no tiene para comer, no tiene para darle gustos mínimos a sus hijos o para que puedan cumplir los derechos básicos que nos dice la Constitución, va a buscar la herramienta para poder lograrlo, y esto va a generar, si no tiene un acceso a estos derechos, va a generar inseguridad claramente. Es muy triste y estamos viendo como gente de clase media que no tiene laburo o que se mantenía por changas y demás o por cosas que salvaban el día a día y hoy no lo tiene, revisando la basura. Es realmente muy fuerte y nos estamos acostumbrando a esto y no queremos esto. Por lo menos las generaciones que venimos decimos que no. Claro. Y por eso es muy destacable el trabajo que ustedes vienen haciendo. Justamente el cambio cultural del que hablamos tiene que ver con entender la seguridad desde la conciencia, desde el amor, porque todo parte desde el amor, o sea, todo parte de cómo entendemos la vida y cómo nosotros nos paramos en el mundo frente al otro. Entonces, si lo entendemos de una cuestión intelectual, me pasa mucho en el barrio, por ejemplo, nosotros trabajamos ahí en Santa Rosa y pasa mucho de hablar con las madres y decir, no, está bien, yo salgo a buscar trabajo, a lo sumo, en el mejor de los casos lo consigo, pero me pagan una miseria, tengo que trabajar 15 horas por día y no me alcanza para darle de comer a mis hijos. Sin embargo, la persona que está al lado mío, que vive al lado mío, que se prostituye, o el que vive en la otra cuadra, que vende droga, la pasa re bien. Y uno le puede dar la razón desde un punto de vista intelectual, si lo piensa solamente desde la razón. Claro, si uno lo que busca es vivir bien o vivir cómodamente o tener acceso a todos los bienes y servicios o a educación a su hijo, lo que sea, va a buscar lo que le genere más dinero. Y lo que le genere más dinero no necesariamente son los trabajos formales. Entonces, ahí es donde hablamos del cambio cultural y donde tenemos que, más allá de las cuestiones religiosas que explican, o de los valores civiles que explican de que por qué hay que hacer el bien o por qué hay que pensar en el otro para tener una convivencia social, una mejor convivencia entre todos, más allá de esas explicaciones que también las explican desde el intelecto, una cuestión de valores, la tenemos que explicar de una cuestión espiritual y también corporal. Esas dos herramientas, dos patas que por ahí intentamos poner en discusión en la sociedad. Porque por ahí lo espiritual parece que se explica directamente desde alguna iglesia o desde alguna religión en particular. Claro. Y sin embargo, no hay nada más espiritual que el amor
y, no hay y todos entendemos el mismo idioma y no necesitamos hablar de una religión específica para hablar de espiritualidad. Tal cual. Entonces, cuando hablamos de valor y hablamos de espiritualidad y hablamos de una cercanía con Dios, podemos explicarlo sin hablar de ninguna religión en particular, y no por eso hay que dejar de lado lo espiritual, porque muchas veces dicen, no, dejemos de lado porque si no vamos a explicar a partir de Dios explicamos todas las cuestiones. No, es todo lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Tal cual. Tenés un libro acá. Sí, es una persona que... Yo no aclaro que no soy católico, por ejemplo, pero esta es una persona que a mí me inspira mucho, que es un cura de la Iglesia Católica, que es Pedro Peca. Pedro Peca fue... Sí. Él lo que habla es de rebelarse por amor, que esto es para mí lo mágico, lo trascendental. De hecho, en el libro hay un investigador, un periodista que lo compara con Gandhi. Y ¿Es argentino? Es argentino y hoy en día es un personaje reconocido mundialmente. ¿Dónde está? ¿En Madagascar? Hace su trabajo principal en Madagascar, que entró con una pobreza despampanante y de la nada empezó a enseñar a la gente a construir, a formarse, y hicieron un barrio con un montón de casas, creo que 500, 600 casas, escuelas, hospitales. La verdad que es un trabajo impresionante. Hace poco vino a Santa Fe a dar una conferencia que la dio en la Sala Garay del Colegio Inmaculada, que es a sala llena, y la verdad que es una persona que inspira mucho cuando habla. Y él habla de rebelarse por amor, que es un poco lo que también decía Gandhi. Él hablaba de una no violencia, pero activa, Gandhi. Hablaba de una no violencia activa. La no violencia no significa estar en casa y no hacerle mal a nadie y dejar que te pasen por encima. Significa poner el cuerpo, hablar en nombre de las cosas que uno cree, de los valores y de las convicciones que uno cree. Cerramos con una lectura. ¿Tenés algo marcado? Tenía marcado esto. Muchas cosas marcadas, pero hay algo que querías leer. Sí, esto Peca dice, entonces rebelémonos, dice Peca. En primer lugar, contra la decadencia de sentido de los valores. Prácticamente en todos los niveles de la juventud está desencantada, hastiada, que es un poco lo que nos pasa a todos, con cierta forma. Prácticamente en todas partes la gente se encierra en sí misma y solo piensa en su seguridad. Y él lo que plantea para contrarrestar esto es que empecemos a pensar en la seguridad del otro, y ahí es donde nos vamos a encontrar. Le damos un aplauso a Luciano. Gracias, viejo. Muchas gracias.